Lo que está pasando en México ahora mismo no es política de rutina, es una reestructuración completa del poder. Y si no lo estás viendo, es porque nadie te lo ha explicado de frente, sin filtros, sin adornos, con los hechos sobre la mesa tal como son. Mira, cuando el partido Morena llegó al poder en 2018 bajo Andrés Manuel López Obrador, mucha gente en México y en los Estados Unidos lo vio como un cambio de guardia necesario. Y en cierta medida lo era. El PRI había gobernado durante 71 años con un sistema de corrupción institucionalizada tan profundo que llegó a ser parte de la cultura política del país. Pero lo que ha emergido bajo Morena, especialmente ahora con Claudia Sheinbaum como presidenta, es algo que merece un análisis serio, sin histeria, pero tampoco sin ingenuidad. La administración Sheinbaum ha buscado pasar una reforma constitucional al sistema electoral que pondría fin a la representación proporcional en el Congreso, reduciría el financiamiento público a los partidos políticos y permitiría a los votantes seleccionar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, en la superficie eso suena democrático, ¿verdad? Más participación ciudadana, menos burocracia, más eficiencia. Pero cuando uno empieza a rascar debajo de esa narrativa oficial, lo que encuentra es algo completamente diferente. La principal partido de oposición, el PAN, ha llamado a la reforma electoral de Sheinbaum Ley Maduro, en referencia al líder venezolano Nicolás Maduro, y junto con otros partidos, la ve como motivada por una consolidación adicional del poder por parte del partido Morena. Y eso no es solo retórica opositora. Hay analistas independientes, hay organismos internacionales, hay expertos en derecho constitucional que están diciendo exactamente lo mismo. Cuando el PRI, el PAN, el PRD y hasta los propios aliados de Morena dentro de la coalición gobernante se ponen de acuerdo en que algo huele mal, eso nos dice mucho. Porque aquí está la clave del asunto, y quiero que te quedes con este punto. La aprobación de la reforma hubiera llevado a que el PT y el PBM perdieran su capacidad de vetar propuestas de reforma constitucional apoyadas por Morena. La eliminación de los senadores plurinominales y la elección de los diputados plurinominales mediante voto directo en lugar de listas de partido hubiera resultado en una situación en la que el partido mayoritario, es decir, Morena, eventualmente no necesitaría a sus aliados de partidos menores para pasar reformas constitucionales. Eso se llama hegemonía de partido único. Así de sencillo, no lo estoy inventando. Así lo explicaron los propios analistas legales mexicanos. Y Washington, que durante muchos años ha mirado a México con una mezcla de condescendencia y conveniencia geopolítica, ahora está prestando atención de una manera que hace varios años habría sido impensable. La administración Trump revocó las visas de más de 50 políticos mexicanos como parte de su ofensiva contra los cárteles de drogas transnacionales. Una mayoría de las revocaciones fueron emitidas a miembros del partido gobernante Morena. Piensa en lo que eso significa. No estamos hablando de narcotraficantes desconocidos, estamos hablando de funcionarios electos, gobernadores, legisladores, personas con poder real dentro del sistema político mexicano. Las acciones sobre visas fueron tomadas bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los no ciudadanos pueden ser considerados inelegibles para entrar a los Estados Unidos si el gobierno tiene razones para creer que el extranjero ha sido partícipe, colaborador o cómplice en el tráfico ilícito de drogas ilegales. Ahora, seamos claros aquí. El hecho de que alguien pierda su visa no equivale a una condena, no es prueba de culpabilidad. Pero en el contexto del poder, en el contexto de las relaciones entre dos naciones que comparten casi 2.000 millas de frontera y cuyos destinos económicos están entrelazados de una manera que no tiene precedente en el continente americano, lo que estamos viendo es una señal inequívoca de que Washington está dispuesto a usar herramientas de presión diplomática que van mucho más allá de lo que hemos visto en décadas pasadas. Según fuentes con conocimiento del proceso de visas, las revocaciones son parte de la estrategia de seguridad de Trump y la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas significa que la inteligencia que maneja la DEA tiene cada vez más impacto sobre el estatus de visa de alguien. Ahí está el nudo gordiano de todo esto. Cuando designas a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, automáticamente creas un marco legal que conecta a cualquier político con presuntos vínculos criminales a una categoría que en el derecho americano tiene consecuencias severas.
Y eso no es solamente una presión simbólica, eso es presión sistémica, estructural, que toca directamente la capacidad de Morena para operar con impunidad, porque hay que entender la dinámica real aquí. Desde febrero de 2025, el presidente Trump ha usado la imposición o amenaza de aranceles para impulsar al gobierno mexicano a tomar acción en el control migratorio, el narcotráfico y las entregas de agua del Río Grande a los Estados Unidos. Los aranceles, las visas, las designaciones terroristas, la presencia militar ampliada en la frontera sur. Esto no es una sola palanca, es un sistema completo de presión que se activa de manera coordinada. Y Sheinbaum, que llega con el discurso de la soberanía, de la dignidad nacional, del cooperación sí, subordinación no, se encuentra en una posición geopolíticamente muy incómoda. Mira la paradoja. Los gobiernos morenistas han continuado la cooperación con Estados Unidos y en algunos casos la han superado en prácticas anteriores. Ha habido concesiones significativas al gobierno americano, como la transferencia de criminales, no solo a través de procesos formales de extradición, sino también mediante expulsiones durante 2025, así como la autorización para vigilancia aérea de EU sobre territorio mexicano para recopilar inteligencia, aparentemente sin participación directa de México. Entonces, mientras Morena habla de soberanía en sus conferencias matutinas, en la práctica está haciendo concesiones que ningún gobierno anterior en la historia moderna de México había hecho públicamente. Eso nos dice algo muy importante sobre la verdadera naturaleza del poder que están ejerciendo, o mejor dicho, del poder que están siendo forzados a ejercer. Ahora entremos al tema de la amenaza de registro, porque esto es el corazón de lo que está sucediendo dentro del sistema político mexicano mismo. Uno de los partidos de oposición más importantes históricamente en México, el PRD, no logró pasar el umbral necesario del 3% de votos para retener su registro en las elecciones de junio de 2024. Dos senadores del PRD defectaron a Morena al inicio del periodo legislativo. El PRD, que fue durante décadas la bandera de la izquierda democrática en México, simplemente desapareció del mapa político formal, borrado, extinguido como fuerza parlamentaria, y los dos senadores que quedaban se fueron con Morena. Eso no es solo un dato estadístico, eso es una advertencia, es la señal de lo que puede pasarle a cualquier partido que no logre consolidar suficiente apoyo electoral bajo las nuevas reglas del juego. Y ahora, con la reforma electoral propuesta por Sheinbaum, el financiamiento para los partidos políticos e instituciones sería reducido en un 25%, y el tiempo asignado a los partidos para publicidad política también sería reducido. Menos dinero, menos tiempo en pantalla, en menos representación proporcional. Suma todo eso y lo que tienes es un ecosistema político diseñado para que los partidos pequeños simplemente no puedan sobrevivir. Y aunque la reforma constitucional finalmente fracasó porque los propios aliados de Morena se rebelaron, eso no significa que el peligro haya pasado. En lugar de buscar una reforma constitucional que requiere apoyo de 2/3, Sheinbaum podría buscar pasar leyes que solo necesitarían mayorías simples en cada cámara. El riesgo es que, al modificar sin ponerlo en la Constitución, los cambios podrían revertirse más fácilmente, pero Sheinbaum podría intentar pasar más de lo que está en su reforma electoral, incluyendo reformas ampliadas al INE. ¿Entiendes lo que eso significa? Que el fracaso de la reforma no es el final de la historia, es simplemente un ajuste de estrategia. La consecuencia más cercana históricamente al resultado de Morena ocurrió en 1991, cuando el PRI y sus partidos satélites ganaron el 66.3% del voto electoral y obtuvieron el 74% de los asientos, asegurando 370 representantes en la Cámara de Diputados. El PRI, el mismo partido que controló México durante 7 décadas con un sistema de hegemonía política que el mundo usó como manual de cómo no se debe gobernar en una democracia. Cuando analistas, académicos y observadores internacionales serios empiezan a trazar paralelos directos entre Morena y el viejo PRI, eso no es solo comparación retórica, eso es el análisis histórico más honesto que se puede hacer de lo que está sucediendo en México hoy. La situación en México es peligrosa porque Morena básicamente tiene 2/3, muy cerca de una supermayoría suficiente para cambiar la Constitución de manera unilateral. Si hay una situación de alta polarización
y un partido no está completamente comprometido con las reglas del juego democrático y además controla todas las ramas del gobierno, entonces hay problemas serios. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando en tiempo real. No es teoría política abstracta, es la realidad cotidiana de millones de mexicanos que ven cómo sus instituciones democráticas, construidas con décadas de lucha, de sangre, de resistencia civil, están siendo desmontadas pieza por pieza bajo el pretexto de la eficiencia y la austeridad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes, con la comunidad hispana en los Estados Unidos? Todo. Absolutamente todo, porque lo que pase en México no se queda en México. Hay más de 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en este país. Las remesas que se envían desde los Estados Unidos hacia México superaron los 60,000 millones de dólares en años recientes, convirtiendo ese flujo de dinero en uno de los pilares más importantes de la economía mexicana. México fue el principal socio comercial de los Estados Unidos en bienes en 2025 y el segundo mayor proveedor de petróleo detrás de Canadá. No hay una separación real, no hay una frontera que divida completamente la economía, la cultura, las familias. Somos parte del mismo sistema de interdependencia que define América del Norte. Entonces, cuando Washington decide revocarle visas a gobernadores morenistas, cuando Trump impone aranceles que golpean la economía mexicana, cuando la economía de México crece apenas un 1% y el peso se debilita, las consecuencias llegan aquí. Llegan en la forma de parientes que necesitan más ayuda, en comunidades fronterizas que sienten el impacto directo, en la dinámica migratoria que sigue siendo uno de los temas más divisivos en la política americana. El segundo gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos está ejerciendo presión significativa sobre México para controlar la migración y el narcotráfico hacia los Estados Unidos, particularmente amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos. México también enfrenta la amenaza de deportaciones masivas de sus ciudadanos en los Estados Unidos e incluso ataques unilaterales de los Estados Unidos contra los cárteles de drogas, que han sido etiquetados como organizaciones terroristas. Y en medio de todo esto, Morena tiene que navegar entre mantener su discurso de soberanía para su base electoral interna y al mismo tiempo seguir siendo funcional como gobierno frente a una potencia que tiene todos los instrumentos de presión económica, diplomática y ahora incluso militar apuntando en su dirección. La pregunta que muchos analistas están haciendo y que yo creo que es la pregunta más honesta que se puede formular en este momento es esta: ¿está Morena en control de México o está México siendo manejado desde afuera mientras Morena administra las apariencias? Porque cuando tú ves que la revisión de la corrupción de drogas mexicana fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información de agencias de aplicación de la ley y de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales, y que ese grupo ha estado moldeando la política de seguridad de la administración, con México bajo el liderazgo de un asesor adjunto de seguridad nacional, bajo la supervisión del jefe de personal adjunto, Stephen Miller, lo que estás viendo es la intervención americana en la política interna de México de una manera que es más profunda que cualquier cosa que hayamos visto públicamente en generaciones. Y eso, amigos, es una realidad que trasciende a Morena, trasciende a Trump, trasciende a Sheinbaum. Eso es la estructura de poder real en la relación entre México y los Estados Unidos, una estructura que nunca desapareció del todo, pero que ahora está siendo ejercida de manera más abierta, más agresiva y con menos pretensiones diplomáticas que en cualquier otro momento reciente. Lo que estás viendo no es un escándalo, es el sistema funcionando exactamente como siempre ha funcionado, solo que ahora con las caretas caídas.